Buenas. Mi nombre es Francisco Tomé. Estoy acá para hablarte un poquito acerca de Papito Dios. Me gustaría primero pedirte que aceptes a nuestro Señor Jesucristo en tu corazón. Lo único que tienes que hacer es pedirle que venga a tu corazón, que te guíe a través del camino y te perdone por tus pecados, recordando que cada vez que le pidas perdón te va a perdonar. Tratando de mejorar los errores que cometemos, ¿no? Pues es normal como seres humanos, pero es también normal mejorarlos, ¿no? Entonces de esa manera podemos estar más y más cerca de nuestro Señor Dios. Me gustaría hablarte un poquito acerca de nuestro Señor Dios, ¿no? Muchas veces nosotros vamos a través de la vida encontrados con el lado más duro de Él. Esto pasa por una simple razón. Como nosotros podemos saber, la fuerza de la oscuridad, es decir, Satanás, está ahí siempre tratando de engañarnos, confundirnos, que nos salgamos de camino. Pero recordando una cosa muy importante, es que esto solo es una distracción. Pero debemos recordar que el Señor Jesucristo, el testigo fiel a quien nuestro Señor ha dado el poder y la autoridad para liberarnos, y que conste, a liberarnos de Satanás. Recordad una cosa, el Señor Jesucristo nunca ha juzgado a nadie. Él vino a servir y no a ser servido a la tierra, y es igual, porque esa es su naturaleza. Como la Biblia lo dice, que Él es el mismo desde siempre y siempre va a ser el mismo. Entonces el Señor Jesucristo, como Él lo dijo, que el que quiera ser el más grande en el reino de Dios, tiene que servir primero. El Señor Jesucristo es a quien le pertenece todo por derecho, porque es el primogénito, y no solo eso, porque Él siempre ha estado ahí desde el principio, como la Biblia lo dijo, que el verbo estaba con Dios y Dios era el verbo y el verbo era Dios. Ahí ya estaba el Señor Jesucristo antes de la creación y todo. Entonces, básicamente, el Señor Jesucristo no está para juzgarte, sino para salvarte. Importante es saber que las fuerzas de la oscuridad van a tratar de alejarte de. Lo que vos tenés que hacer es no caer y no dejar que tu corazón se convierta hacia la oscuridad, sino seguir rezando, seguir pidiendo por guía, seguir agradeciendo el amor del Señor Jesucristo. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que vos sabés que el Señor Jesucristo está ahí para salvarte, pero no solo para eso, sino para darte felicidad, alegría. ¿Me entendés? Para guiarte en todos los momentos. ¿Qué pasa? Que el Señor Jesucristo siempre nos ha dirigido, siempre nos ha cuidado. Recordar cuando Él llegó, como ser humano, que vino para entregarse a la cruz, pero no solo llegó y se entregó en la cruz. Antes de entregarse a la cruz tuvo una vida humana donde Él demostró cómo se debe vivir como cristiano, como hijo de Él. No solo eso, sino su misericordia, su paciencia, su sabiduría. Cuando comienza su ministerio, vemos cómo en estas cosas podemos detallar que el Señor Jesucristo vino aquí a enseñarnos la manera en cómo vivir, no solo a salvarnos. ¿Qué pasa? El apóstol Pablo dijo que fuésemos imitadores del Señor Jesucristo, así como Él lo era. ¿Por qué? Porque ¿quién mejor para decirnos la manera de cómo ser salvos que el mismo Jesucristo? Pues nadie más. Lógicamente la Biblia no es muy específica exactamente acerca de la personalidad del Señor Jesucristo, pero está muy fácil de comprenderla, rezando y pidiendo al Espíritu Santo que te dé entendimiento, porque recordad una cosa, el Espíritu Santo escudriña dentro del Espíritu,
no solo es de nosotros, también es del Señor Jesucristo y es del Señor Dios. Claro está, ¿no? ¿Qué pasa? Que el Señor Jesucristo vino a enseñar la verdad sobre nuestro Señor Dios y sobre toda la palabra y sobre la humanidad y sobre su rumbo. Incluso en el Apocalipsis podemos ver cómo Él es el que viene y da el mensaje. Generalmente el Señor Dios usa ángeles para que den mensajes y para que hagan muchas cosas. Pero en este caso fue el mismo Señor Jesucristo el que vino. Como podemos ver, también Él es el que baja y habla hacia Pablo para que cambie. Podemos ver que Él es el que habla hacia los apóstoles todo el tiempo. Entonces podemos ver cómo el Señor Jesucristo, desde el Nuevo Testamento en adelante, es el que toma las responsabilidades de servir directamente a la humanidad. Siempre lo ha estado haciendo, pero ahora Él es el que sirve, porque como Él lo dijo, Él es un ejemplo completamente. Podemos ver, primero, Él es el más grande en el reino de Dios nuestro Señor, y Él es el que ha venido a servir más. ¿Me entendés? ¿Qué pasa? El Señor Jesucristo vivió 33 años como ser humano, en los que pasó, o sea, enfrentó a la vida, ¿no? Como un ser humano enfrentó a la vida y demostró, por ejemplo, compasión, sabiduría, piedad, mucha integridad, mucha fuerza física. Podemos ver cómo el Señor Jesucristo está siempre buscándonos. Entonces, recordando que Él siempre está ahí, podemos tener completa fe. Recordar, el Señor Jesucristo no llegó a la tierra y se paró en un lugar y que la gente lo viniera a buscar. Él se andaba moviendo de pueblo en pueblo, y supongo que esto era escogido. Él lo escogía a cada pueblo por alguna razón a donde iba a ir. Supongo yo, no estoy muy seguro de eso, la verdad no tengo ni idea. Pero supongo yo que el Señor Jesucristo fue a estos lugares con una dirección, con una razón específica. Entonces, pues, como podemos ver, cuando Él se bautiza, Juan le dice que Él venía a Él para que le bautizara cuando era el Señor Jesucristo quien le debía bautizar. ¿Qué le dijo el Señor Jesucristo? Le dijo que no, que así debía ser, ¿me entendés? Entonces, de esta manera, nosotros podemos comprender de cómo el Señor Jesucristo cumple con todos los propósitos y todas las leyes. Pero hay que entender una cosa: el hecho de seguir una enseñanza sin comprenderla, generalmente pues no está bien, es muy bien, y más si es por fe, porque la fe te guía. Pero siempre esforzarse por entender un poquito más, ¿no? Tratar de poner, por ejemplo, las piezas juntas. Por ejemplo, es bueno, muy importante, analizar la personalidad de Jesucristo. Como por ejemplo, ¿cómo se puede hacer? Podemos separar cada aspecto que defina sus cualidades y podemos unir todas las cualidades que se demuestran, como por ejemplo la humildad, la sabiduría, la compasión, la piedad, la fortaleza. Recordemos cuando pasa el desierto y es tentado, nunca cae. Por ejemplo, de nuevo humildad cuando va y se bautiza. Y te digo lo que pasa con Juan. Ya después de nuevo la comprensión y el amor que él tenía para ver a otros y en sus corazones. Podemos ver que Pedro era un pescador y no solo eso, tenía mal lenguaje. Entonces, pues, ¿me entendés? Y no solo eso, pues, como te digo, el Señor Jesucristo, Él ve en los corazones de las personas. Pablo, por ejemplo, nosotros sabemos que Pablo seguía a la iglesia y el Señor Jesucristo lo usa
y Él es una de las personas que más efecto ha causado a través de la historia. Entonces, como te digo, humildad y pues fortaleza cuando pasa el desierto, esa misericordia y ese amor para escoger a sus apóstoles, seguir con las personas, el agradecimiento, recordar cuando Él multiplica los pescados y los panes, que Él sintió compasión por las personas porque estado ahí 3 días con Él, significa que habían estado allí con Él, ¿no? Entonces Él es muy agradecido y le gusta eso, ¿no? Ese agradecimiento, esa bondad, y podemos entender que el Señor Jesucristo también nos agradece por las cosas que hacemos y por eso somos recompensados. Recordad que Él dice que vamos a ser juzgados, pues se puede decir recompensados, pero también se puede decir juzgados según nuestras obras. Según vos hagas, se te va a dar o se te va a quitar. Pero recordad que todo es para bien, porque el Señor Jesucristo te conoce y sabe quién vos sos. Y otra cosa, Él entiende que nosotros fuimos creados y enviados acá. Y pues, si Él te juzgase por quién sos, pues estaríamos hechos pedazos, ¿no? Pero Él comprende cómo nacemos, Él nos conoce bien desde cómo nacemos hasta cómo vamos. Pues supongo yo que no tendría mucho sentido mandar a alguien a la tierra a que luche sabiendo que ya está hecho pedazos. ¿Para qué lo manda? ¿Me entendés? Entonces básicamente puedes comprender que el Señor Jesucristo no te juzga, sino que te guía. Eso sí, como Él está ahí siempre para guiarte y protegerte, es muy bueno que te acerques, que le pidas, que le busques. Esto te sirve como protección. Entonces así vos no estás afuera en el mundo solo. Y Él te puede recompensar más y proteger más para que no tengas que afrontar tantas dificultades. Recordad que el Señor Jesucristo dijo que en el mundo íbamos a padecer dificultades. Él no lo dijo por ley, Él dijo que por causa de Él, es decir, que la fuerza de la oscuridad va a estar atacándonos todo el tiempo, pero que no nos preocupemos, que Él está ahí para salvarnos, para darnos descanso. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente, que la fuerza de la oscuridad va a estar ahí atacándote para darte dificultades, pero que no te preocupes, que Él ya lo venció. Él a través de toda su vida y la crucifixión siempre venció todo. Es decir, Él vino a salvarte, no a condenarte, seguir rezando, seguir pidiéndole a Dios, seguir leyendo la Biblia, seguir juntándote con más personas cristianas, formalizar un plan para ayudar a otras personas. Entonces, como te digo, es muy complicado porque Él nos lo dio, Él no dijo que lo íbamos a hacer, Él no nos lo dio como una ley. El hecho que tenés que sufrir por mi causa, te toca sufrir, no. Desde el principio el Señor Jesucristo ha tratado de guiarnos, pero la fuerza de la oscuridad ponernos abajo. Entonces buscándole a Él contamos con protección, más protección que la guía que está solo en el mundo. Porque recordad que dijo que cualquiera que llame a mi nombre será escuchado. ¿Me entendés? Cualquiera. No puso excusa, no puso decir no, que solo los cristianos, no, que solo el que va a la iglesia, no solo el que lee, no, cualquiera. Recordad. Pero recordad también que el Señor Jesucristo es misericordioso y su sabiduría va mucho más allá. Incluso como seres humanos podemos comprender cuando en algunas situaciones es muy complicado para una persona actuar de una manera más como nosotros lo vemos más correcto. Pero es esa la verdad, me pregunto yo. Recordad que la sabiduría del Señor va mucho más allá y el plan del Señor va mucho más allá. Entonces dejamos el rezo por eso un poquito. Padre que estás en el cielo, gracias por tu amor y por tu misericordia y por guía, porque eres bueno y porque eres justo, porque es la verdad y siempre la dirección. Gracias, Padre, por siempre
amarnos y guiarnos. Gracias por habernos entregado a tu Hijo Jesucristo. Y gracias, Jesucristo, por haber venido, por seguir allí con nosotros. Gracias, Padre, porque eres bueno y misericordioso. Te agradezco por todo tu amor, Señor. En nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.